a Panamá el domingo 9 de octubre del 2016. Según la investigación del semanario, regresaron la madrugada del 11 de octubre coincidiendo en un viaje de 37 horas. Gamboa le respondió a Semanario que se trató de un viaje que hizo él a Panamá para comprar ropa de bebé, pero que no planeó el viaje con Bolaños. También se desprende que en otra oportunidad Gamboa coincidió con Bolaños en los tribunales de justicia en San José, donde al parecer lo acompañó hasta la Fiscalía de Delitos Económicos. Otro cuestionamiento que se ha hecho a Gamboa es porque como magistrado de la Sala Tercera participó y firmó la desestimación del caso que se investigó al diputado Víctor Morales Zapata, cuando se le investigaba por una supuesta dádiva que recibió con el pago de alquiler de una casa en la playa por parte del empresario Juan Carlos Bolaños y por la supuesta mediación para que se modificara el reglamento técnico de la importación de cemento al mercado nacional. En esa desestimación se consideró que no habían elementos que probaran la comisión del delito penal de tráfico de influencias. A pesar del intento de varios diputados de llevar a Gamboa a comparecer a la comisión que investiga los préstamos otorgados a Juan Carlos Bolaños, la moción para llamarlo había sido planteado por la diputada Patricia Mora y a ella la apoyaron Otón Solís y Ronnie Monge, pero fue rechazado por los liberacionistas Julio Rojas y Araceli Segura, quien sustituía a Maureen Clark, William Alvarado del PUS y el libertario José Alberto Alfaro. Sin embargo, después 5 diputados firmaron una carta solicitando a los magistrados abrir el procedimiento a Gamboa. Los magistrados fueron los liberacionistas Ronnie Monge, Maureen Clark, Julio Rojas y Sandra Piz, así como el diputado Otón Solís del Partido de Acción Ciudadana y la legisladora Patricia Mora del Frente Amplio. Bien, y el magistrado de la Sala Segunda, Porfirio Sánchez, se retiró del caso de investigación contra Celso Gamboa porque meses atrás Gamboa desestimó una causa penal en su contra. Además, la presidencia de la Corte solicitó una investigación contra el fiscal general Jorge Chavarría por quejas en torno o denuncias en torno a los casos de Cruzitas y también de los nexos en torno al caso del cemento, de la importación del cemento chino. Escuchemos las declaraciones de Carlos Chinchilla, presidente de la Corte. El lunes la Corte Plena decidió abrir una investigación contra el magistrado de la Sala Tercera, Celso Gamboa, por los eventuales nexos con el empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños. Se abrió causa disciplinaria contra el magistrado Celso Gamboa y en ese mismo momento en que se inicia la causa o se abre el procedimiento disciplinario contra el magistrado Gamboa, se nombra órgano directores. Ante esa decisión, en la mañana nombraron al magistrado de la Sala Segunda, Porfirio Sánchez, como magistrado instructor de la investigación. Sin embargo, comenzaron a surgir cuestionamientos, y uno de esos fue del diputado Otón Solís, porque Gamboa había desestimado una causa penal por el delito de prevaricato que se le seguía a Porfirio Sánchez. Incluso el presidente de la Corte dijo que Sánchez le escribió para inhibirse de la investigación. Donde nos comunica que él tiene una causa, tenía una causa, en este caso penal, por prevaricato, la cual fue solicitada, hubo solicitud por parte del fiscal general de la República para su desestimación y que en la misma, que fue remitida a la Sala de Casación Penal, a la Sala Tercera, Celso Gamboa participó como presidente porque era el titular, que había presidente en ese asunto, los demás eran suplentes y se resolvió acoger la desestimación. Carlos Chinchilla además confirmó que solicitó a la Inspección Judicial abrir una investigación contra el fiscal general Jorge Chavarría por quejas recibidas ante investigaciones de la Fiscalía en 2 casos en particular, el llamado cementazo y Cruzitas. En términos generales, yo no le voy a hacer, digamos, en forma exacta los hechos. Tiene que ver con el cementazo, como le llaman, y ellos le llaman así, con la cuestión de Juan Carlos Bolaños, y también tiene que ver con el caso Cruzitas. Entonces, todo ello va contenido en estas que yo estoy remitiendo para que se investigue al fiscal general de la República respecto a esos hechos, a esos temas. Los hechos ya tienen un contenido. El magistrado presidente de la Sala Segunda, Orlando Aguirre, será ahora el encargado de la investigación contra Celso Gamboa. Bien, y para poner en perspectiva, César, este tema tan complejo y que ha tenido tantas variantes, tenemos
al abogado penalista Igual Acuña y también al ex vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, José Manuel Arroyo. A los dos, buenos días, un gusto tenerlos aquí. Buenos días. Porque en 24 horas, es decir, el día de ayer fue muy intenso en lo que sucedió en la Corte. Se aprueba, la Corte primero aprueba investigar posibles nexos del magistrado Celso Gamboa con Juan Carlos Bolaños, el empresario que importa el cemento chino en Costa Rica. Las razones, bueno, ya se ha hablado del famoso viaje a Panamá, donde coinciden, pero también cuando Celso era presidente, más bien cuando Celso era magistrado de la Sala Tercera, resuelve un caso, se desestima el caso que está relacionado con el cemento chino. Igual acompaña a don Juan Carlos Bolaños a la Fiscalía de Delitos Económicos. En fin, todas esas acciones se van a investigar, ¿verdad? Ese tipo de investigación sería interesante que tal vez ustedes nos explicaran hasta dónde puede llegar, qué implica, si han habido antecedentes en la Corte Suprema de Justicia, pero de un momento a otro, y se pone un magistrado que es el magistrado Porfirio Sánchez. Después se comprueba, hay 2 WhatsApp que alertan a la Corte, enviados por Otón Solís, el diputado del Partido de Acción Ciudadana, que hay un conflicto con el magistrado designado para investigar a Celso Gamboa, porque don Celso, como presidente de la sala, ahora escuchábamos, de la Sala Tercera, había desestimó una causa contra don Porfirio Sánchez. Entonces se cambia quién va a investigar a don Celso, y va a ser Orlando Aguirre. Así que, bueno, todo esto aconteció ayer, bajo el estupor y el asombro de la ciudadanía costarricense. ¿Qué interpretación se puede dar como una primera lectura? Igual Acuña, José Manuel Arroyo, abogados, sobre esto que está pasando en la Corte. Ambos han estado en la Corte también. Me permite, muy buenos días, doña Laura. Pues sí, aciago mes de la patria en el que estamos transitando. Yo diría, primero, que hay que evitar, en medio de tanto ruido, lo importante de lo secundario. Okay. Se ha acusado a diputados, se ha acusado a ministros, se ha tendido una sombra hasta al presidente de la República, y ahora ingresa en escena el mismo Poder Judicial con un magistrado. Otro poder. Sí. De manera entonces que en el tema de eventual tráfico de influencias y de actuaciones irregulares habrá que separar, ¿verdad?, qué es importante y qué no, y poder ir deslindando las responsabilidades más relevantes en la participación o implicación de todos los actores. Lo segundo es que este ruido y este escándalo no nos puede impedir ver lo que es estratégicamente importante. Para mí, lo estratégicamente importante es salvar las instituciones democráticas de este país, más allá, ¿verdad?, de la gravedad disciplinaria o penal que pueda haber comprometida en las actuaciones particulares de cada persona. En esas distinciones, a mí me parece que ya es claro varias cosas con respecto al magistrado Gamboa. Es decir, si usted sigue el íter de todo lo que ha sucedido, para mí existen 2 cosas relevantes. Él ha faltado a la verdad con respecto a si conocía o no conocía a Bolaños cuando este asunto estalla. Ante la emergencia de las evidencias, reconoce que él sí conocía a este señor desde sus tiempos de director de la DIS, y a propósito de temas y problemas de la DIS y de Bolaños como proveedor de la Comisión Nacional de Emergencias, ¿verdad? Entonces, esto que él tiene que explicar es una contradicción, porque yo voy a negar en principio que tengo una cercanía o tuve una relación con una persona, si realmente la he tenido.
¿verdad? Desde supuestamente mayo del 13 a mayo del 14, que fue el periodo en que él fue director de la DIS. Entonces, aquí tenemos un alto juez de la República, porque no es un diputado, no es un magistrado, no es un ministro, ¿verdad? No es un político común y corriente. Es un juez de la República al que la sociedad y el Estado le han entregado la enorme responsabilidad de resolver problemas de todos, de otros. Entonces, no es lo mismo que un político falte a la verdad a que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia falte a la verdad. Lo segundo que a mí me parece relevante es que cuando don Celso finalmente reconoce que conocía desde hacía años a Bolaños, es un evento relevante que en febrero del 2017 de este año, él participe en una integración especial de la Corte Suprema de Justicia, desestimando, porque este es ahora el verbo de moda, ¿verdad? Desestimar, desestimando una causa contra el diputado Guevara Gut y contra el diputado Morales Zapata. Aquí es importante que el público comprenda que esa causa tuvo que separarse porque los miembros de los supremos poderes en ejercicio tienen que ser juzgados por la Corte, por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia cuando son asuntos penales. Entonces se separa la causa y los otros dos imputados en esa causa, que es la única que tiene que ver con el préstamo del BCR en todo el tema del cemento, ¿verdad?, es conocida por el Juzgado Penal de Hacienda de Goicoechea, en donde estaban implicados el mismo Bolaños y el exdiputado Walter Céspedes. Entonces, que el público comprenda que esto es un tecnicismo legal, ¿verdad?, donde un par de imputados, por ser miembros de los supremos poderes, fueron conocidos por la Sala Tercera y otros dos por el Juzgado Penal de Hacienda. Lo relevante es que el cuento es el mismo. El cuento que aparece contado en la Sala Tercera es el mismo cuento que aparece contado en el Juzgado Penal de Hacienda. Entonces, aquí no se puede decir que los jueces que conocieron lo de la Sala Tercera desconocían la relación de hechos que alcanzaba a Bolaños. ¿Me explico? Porque Bolaños es citado en la relación de hechos de la Sala Tercera, porque era el supuesto tráfico de influencias de dos diputados en el tema del cemento, y el cemento ¿de quién? Bueno, el cemento chino de Bolaños. Entonces, don Celso ha evidenciado por sus propias manifestaciones que 2 meses después, en abril del 2017, ¿verdad?, casualmente se encuentra aquí en el Boulevard de los Tribunales a don Juan Carlos Bolaños, que está haciendo trámites y requiere de ayuda, y él cortésmente lo lleva hasta el mostrador de la Fiscalía de Delitos Económicos. Aquí, doña Laura y compañeros, César, hay una cuestión o dos cuestiones importantes. Primero, que ya es evidente que don Celso, porque había en febrero conocido de la relación de hechos, sabía que Bolaños estaba implicado en temas penales, ¿verdad? Y segundo, que a pesar de eso, en abril, conduce hasta el mostrador, según sus propios dichos, relato, ¿verdad?, su propio relato. No me aparto 1 milímetro de lo que él públicamente ha expresado. Ya sabiendo que este señor tenía esas complicaciones, va hasta la Fiscalía. Y aquí quiero resaltar una cosa para lo disciplinario. No es lo mismo que un cliente de don Eval vaya solito al mostrador de una fiscalía, o vaya incluso en compañía de don Eval, a que una persona con problemas llegue acompañado de un magistrado de la Sala Tercera de lo penal, ¿verdad? Y peor aún, de un magistrado de la Sala Tercera penal, que eventualmente podría conocer los asuntos penales, ¿verdad?,
y que ha sido, meses atrás nomás, jerarca del Ministerio Público, es decir, jerarca de todos los fiscales y fiscalas de este país. Dígame usted, doña Laura, si esto es o no indebido. El país debe saber valorar si esto es o no, qué presión explícita se va a necesitar. Si lo que corresponde es que un magistrado se cuide mucho de con quién anda, a quién lleva, cosa que es insólita, por lo menos yo creo que en años de ejercicio profesional, esto de un magistrado llevando gente a las oficinas X o Y, no lo recuerdo. Esto para decirle, finalmente, que en la Corte Suprema de Justicia me consta, hay una gran cantidad de jueces íntegros y juezas, magistradas y magistrados, que tienen ahora la responsabilidad inmensa de valorar si nosotros podemos tener un magistrado que falta la verdad y un magistrado que evidentemente, sabiendo que una persona tiene problemas penales, le ayuda, le auxilia, ¿verdad? Le orienta para ver lo que está ahí, dicho por él mismo, a esa persona con problemas penales en unas gestiones judiciales. Yo no estoy hablando de delitos, yo estoy hablando de temas disciplinarios, porque, y cierro con esto, el problema es que nosotros, yo mismo, por mucho menos, hemos sancionado a juezas y jueces en este país. Es más, los hemos linchado públicamente en algunos casos, y a don Eva le consta. Entonces, ¿vamos o no vamos a dar el ejemplo? Esa es la pregunta que Eduardo Acuña. Bueno. A lo que dice don José Manuel. Juez de instrucción, ¿verdad? También. Sí. En el caso del Banco Anglo. A lo que don José Manuel agrega, yo tengo una preocupación, indica lo que don José Manuel, yo quisiera agregar una preocupación que tiene que ver con dos líneas paralelas que se generaron ayer mismo. Una donde Corte Plena ya no abre un proceso disciplinario porque don Celso lo solicita, que es lo que ocurrió ayer, sino que Corte Plena le dice, informe qué fue lo que ocurre en el viaje a México sobre unos videos y unas fotografías que han circulado y las mismas manifestaciones que después en redes sociales hace don Celso, que eso podría generar un segundo proceso disciplinario. Don José Manuel sabe que en la Corte, por cosas menores que esas, ha habido sanciones graves. Lo tercero que me llama la atención es la decisión del presidente de la Corte de remitirle a la inspección judicial, no especifica si una o varias denuncias, para que se inicie un proceso disciplinario contra el fiscal general, nuevamente por algunos temas que tienen que estar o que relacionan con el tema del cemento. El del cemento y el de Cruzitas, que es otro caso. Y entonces a mí me quedan dos preocupaciones. La primera, para el tema de tráfico de influencias, en mi opinión, la única institución que tiene la capacidad de investigar adecuadamente si ocurrió o no es la Fiscalía. ¿Por qué? Bueno, porque es quien podría, por ejemplo, pedir rastreo de llamadas, podría, por ejemplo, pedir apertura de secreto bancario, podría buscar evidencias que en un proceso disciplinario no se van a obtener. Lo segundo, el abuso de la desestimación. Don José Manuel lo decía con sarcasmo, probablemente los que no son abogados no lo entiendan. Desestimar es una manera elegante de decir no hay caso, pero por si acaso ahí lo dejo, si aparece algo nuevo, reabro el caso. De la desestimación, no solo en casos de alto perfil, sino en casos comunes, está habiendo un abuso por parte de la Fiscalía. Y entonces, eso de que se desestima no significa que no hay delito, significa que la Fiscalía, en su opinión, en ese momento no encontró elementos de juicio suficientes para seguir adelante. Lo que es criticable en términos generales, porque los jueces están siendo poco críticos a la hora de evaluar si aceptan esa pretensión que formula el Ministerio Público. Y entonces viene el problema de que ayer surge, donde se acusa que la comisión investigadora de la Asamblea Legislativa, que es la que ha ido levantando,
digamos, velos para tratar de entender qué es lo que ha pasado. Lo que está haciendo es obstaculizando la investigación del Ministerio Público y puede entorpecer la labor, y entonces me genera a mí la impresión de que se quiere opacar a la Comisión Legislativa, eso más los intentos a través de la Sala Constitucional y a través de la Presidencia. Ese tema lo vamos a tener seguido de ustedes con los diputados de tratar aquí. de bajarle el perfil y la capacidad de reacción a la Comisión Legislativa, dejando el tema en el Poder Judicial. Y yo aquí tengo con dolor que decir que me preocupa que el Poder Judicial no tenga la capacidad para enfrentar el tema en los términos que plantea don José Manuel. Don José Manuel y yo tenemos, creo, en común que no nos quitamos la camiseta del Poder Judicial, es muy difícil, o sea, es como el primer amor, entonces ese se lleva. ¿Pero por qué no? ¿Por qué siente usted que no, porque, que no va a poder enfrentarlo? Es un mes para investigar. Es un mes, y me queda la duda también con lo que está diciendo. ¿por qué el pesimismo? Porque no tiene la... A ver, el tema es, para mí, es un tema penal, no es un tema disciplinario. El tema disciplinario significa que entre pares vamos a aplicarle una regla moral a uno de los nuestros, que yo lo veo difícil, no recuerdo, salvo el caso de don Oscar González, no recuerdo un solo antecedente en Corte Plena. O sea, son personas, no son ángeles, no son incorpóreos, y además tengamos claro que hay una cosa a la que no se le ha dado atención. El proceso disciplinario que se abre ayer se abre porque lo pide don Celso, y Corte Plena lo aprueba por unanimidad. No fue que Corte Plena decidió de mutuo propio abrir un proceso disciplinario. Sí, si me permite, dos cosas. Soy testigo, porque eso fue cuando todavía era magistrado de la Corte Suprema de Justicia, que en los primeros meses, en este momento no puedo precisar fecha, pero en los primeros meses del 2016, en una rendición de cuentas que llegó a ser don Jorge Chavarría, el magistrado Cruz Castro le hizo un inventario de 10, 12 asuntos que tenían que ver con corrupción en la función pública, que estaban absolutamente en el limbo y de los cuales no se percibían avances. Sí, recuerdo. En ese momento, el único magistrado que igual se unió a don Fernando a pedir cuentas a don Jorge, fui yo, ¿verdad? Recuerdo como detalle que estaba recién llegado don Celso y que de alguna manera en la sesión fue evidente, ¿verdad?, que don Celso pues apoyaba los datos o los informes, los artículos que había que... Bueno, es que venía de ser el segundo... Bueno, venía de ser la mano derecha de don Jorge, ¿verdad? Dígame usted qué pasó. Absolutamente nada. Refiriéndose usted a los casos de la caja, de la trocha... La Corte lo que manifestó implícitamente es que, bueno, había que dejar a don Jorge hacer su trabajo. No pasó absolutamente nada, como había casos de 2, 3, 5 años o más en los que no pasaba absolutamente nada. No, sí pasó, entonces, don José Manuel, bueno, perdón. Aquí yo tengo que decirle, yo que estaba viendo desde fuera los toros, en la opinión pública la crítica era contra usted y don Fernando porque cuestionaban al fiscal general. Bueno, sí, y desde dentro nos decían que estábamos interfiriendo en las funciones y poco menos que faltando a nuestros deberes. Pero bueno, independientemente de eso, a mí lo que no me suena hoy día es que el presidente de la Corte ahora sí le pida cuentas un año después a don Jorge Chavarría. ¿Por qué? Porque ya el clamor de los medios y de la gente no se puede contener. Mientras don Jorge no aparentaba hacer nada, todos estábamos muy cómodos. O sea, no hay como un país donde no pase nada, doña Laura. En un país donde no pasa nada, todos estamos cómodos y felices, ¿verdad? Pero ahora sí, ahora cuando el incendio ya tomó la cocina de la casa, entonces ahora sí le pedimos cuentas a don Jorge. Y con esto quiero
introducir, que no hay tiempo, me imagino, hoy para hablarlo, pero quiero decirlo porque me parece que también en la perspectiva de salvar a este país y a sus instituciones debe decirse. A mí me parece que esta historia no puede, en el mejor de los casos, que lo dudo todavía, cortar un par de cabezas. Este no es el tema de Celso Gamboa ni de Jorge Chavarría. Este es un tema estructural institucional que nos ha llevado a tener un fiscal como don Jorge, mea culpa, porque siempre confié en él y siempre lo apoyé, hasta que evidentemente ha llegado a donde ha llegado. Y en segundo lugar, ¿cómo es que una persona llega a magistrado de la Corte Suprema de Justicia? ¿Cuáles son los mecanismos que hay allí? Y esto realmente me parece a mí que debe visualizarse y debe cambiar. Pero ustedes están diciendo, bueno, muchísimas cosas. ¿Ustedes creen entonces que con esta investigación que se va a hacer disciplinaria no es lo que procede, y que han habido casos anteriores, como el del magistrado Óscar González, que fueron igual o menos fuertes que estos, de acuerdo con la recopilación de datos que muy bien hizo don José Manuel Arroyo? Igual ex juez, los dos ex jueces? ¿Ustedes creen que esto es insuficiente entonces y que esto debería ir por otra vía, o que si se va por otra vía tampoco será suficiente porque dudan de alguna manera del accionar de la Fiscalía? Se está procediendo con mano suave, con guante de seda en el caso del magistrado Celso Gamboa, ante la gravedad de los hechos, si es que usted los considera muy graves. ¿Es este un caso más grave que el de los expresidentes? Sí, en mi opinión sí. No tengo ninguna duda, porque esto está permeando los tres poderes. Es la evidencia de un esquema que para mí no se trata de una persona. Yo no creo que Juan Carlos Bolaños sea tan hábil, tan capaz de conectar con tres poderes de la manera en que se están evidenciando los hechos, sino que tiene que haber más personas relacionadas, más nexos comerciales, y tenemos un problema, y es que la clase política está cooptando todos los poderes. Ya no es solo el poder ejecutivo, ya no es solo el poder legislativo, sino que está ingresando a ejercer presión dentro del Poder Judicial, y negarlo es absurdo. O sea, el mismo mecanismo de selección de magistrados, ayer don José Manuel participaba en una mesa redonda del Estado de la Nación sobre este tema, siempre va a tener fallos. El problema es que ya se cayó en el cinismo de que simplemente no es un proceso de selección, sino que es un proceso de juego político. La prueba está en la facilidad con la que se elige a don Celso. Hay que reconocerle que todos los partidos políticos de la Asamblea Legislativa lo apoyaron, todos. Y que hubo candidatos que les pusieron 0. Porque les dio la gana a los diputados, no porque no están obligados a justificar eso. Pero a la par de eso, están entrampados, me corrijo don José Manuel, creo que 3 elecciones de magistrados desde hace más de un año. Sí, vea, ese es el tema que hay que poner en perspectiva en la discusión Pero sin nacional. esto hay guante de seda, ¿cree usted, José Manuel Arroyo? No, yo no podría afirmar eso. Es decir, vamos a ver. A mí no me preocuparía que fuera guante de seda mientras la mano fuera de hierro. Sí. El problema, vamos a ver qué pasa en este mes. Ahí es donde caemos en uno de los temas que a mí me parecen estratégicos de discusión. Y ahora que viene una campaña política, estimados compañeros de mesa, esto debería discutirse nacionalmente. Vamos a ver, yo hice unas denuncias que en su momento no trascendieron mucho, probablemente nadie me dio pelota, que efectivamente había sido maltratado, ¿verdad?, por don Celso, con tono amenazante, cosa que yo, mal acostumbrado a ser más o menos respetado, ¿verdad?, por mis estudiantes, por mi familia, por los subalternos, uno
se malacostumbra, digamos, en una cierta trayectoria, a ser respetado en términos generales. Me sentí profundamente irrespetado, me pareció que había ahí implícitamente o explícitamente una amenaza de que sabía que era lo que hacía mi familia, etcétera, una cosa grotesca, ¿verdad? Ahora, pero ese no fue el hecho, como ha habido algún medio que lo dice, que me obligara o que me llevara a mí a decir, bueno, hasta aquí llego y hasta luego. En realidad, y de esto nunca he hablado, pero está documentado, se esperaba a que el magistrado Arroyo tuviera un compromiso como vicepresidente o tuviera un compromiso personal de vacaciones para votar algunas desestimaciones contra los miembros de los supremos poderes. Y lo puedo decir con respecto a una causa que llegó contra la magistrada Rocío Rojas, que bueno, simplemente se votó en ausencia del magistrado Arroyo, cosa que también era una desconsideración en el mínimo de los casos, porque se sabía que las causas contra los miembros de los supremos poderes, lo adecuado era votarlo entre los titulares. Y otra causa que también pasó lo mismo contra el diputado González de Liberación Nacional, no sé cómo. Rolando González. Don Rolando González. Entonces, cuando yo me doy cuenta que en la Sala Tercera está pasando eso, con el verbo de moda, desestimaciones para miembros de los supremos poderes, ahí sí yo digo, bueno, yo aquí tengo el alma vendida, ¿verdad? En cualquier momento puede pasar cualquier cosa. Porque en esas causas, independientemente del fundamento para esa desestimación o no, fue evidente que no querían que el magistrado Arroyo participara en esas causas. Y ahí está documentado. Están los dos casos en donde yo, por X o Y razón, no estaba presente, en que se votaron esos dos asuntos. Aquí es importante aclarar Cerrando, que los magistrados titulares son los que normalmente conocen de los juzgamientos de supremos poderes, de miembros de supremos poderes. Se espera, es más, si no está integrada la sala con los titulares, se espera que integren los titulares para poder resolver. Lo que señala don José Manuel es un tema grave. Uno más de ese permear de la política dentro del Poder Judicial. Bueno, muchísimas gracias a Eduardo Acuña, abogado penalista, ex juez, y José Manuel Arroyo, ex vicepresidente de la Corte y ex magistrado de la Sala Tercera. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y volvemos. Yes, Suzanne takes you down to her place. El INAH